¿Viajas a Holanda en esta semana? ¿Se dice para una prueba en PSV? Si yo me voy a Europa, yo no me voy a ir a probar, ¿no? Bueno, es muy jovencito, pero todo el mundo sabe que es muy bueno, que juega además en la selección peruana y que tiene muchas posibilidades de ser un gran jugador el día de mañana. En el fútbol peruano, cada cierto tiempo aparecen ciertas jóvenes promesas, ya sea porque la prensa los da a conocer o la misma hinchada es quien lo pone en el ojo público. Pero eso no hace más que ilusionar a los fanáticos de este deporte, ya que en la gran mayoría de ocasiones, por no decir casi todas, terminan siendo solo una promesa inconclusa, apagándose con el tiempo y desapareciendo completamente del ámbito futbolístico, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez pudieron ser, sin poder dar el salto de calidad muchas veces por malas decisiones como la vida nocturna, o por la misma presión de la prensa en la cual los medios de comunicación comienzan a vender humo tan solo por unas cuantas buenas jugadas o solo por un gran partido. Yo soy Gabe y hoy hablaré de 5 promesas peruanas que fracasaron, pero antes dale me gusta y suscríbete que me estarías ayudando bastante. Sin nada más que decir, empecemos. Empezamos con Kluivert Aguilar, la venta más cara del fútbol peruano. Sin duda, una de las promesas que más ilusionó a los peruanos en los últimos tiempos por el club al que fichó. El lateral derecho inició su formación futbolística en el Regatas Lima. En 2018 se va al Sporting Cristal, donde se queda hasta que la selección peruana sub-17 lo convoca para entrenar junto a los demás seleccionados y disputar partidos de preparación para el Campeonato Sudamericano sub-17 del año 2019, el cual tenía como sede a Perú. Tiempo después, Alianza Lima se hace con el jugador, donde firma su primer contrato como futbolista profesional. A pesar de llegar con 15, casi 16 años, no se suma al equipo de su categoría, sino que va y entrena inmediatamente con el equipo de reserva a pedido del entrenador, donde se perfilaba como un titular por esa banda. Volviendo al campeonato sudamericano sub-17, Perú tuvo un buen desempeño logrando quedar primero en su grupo. Lamentablemente, en la hexagonal final quedó fuera de la clasificación al Mundial sub-17 por diferencia de goles. Este certamen dio a conocer al mundo a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano, por lo que Kluivert Aguilar, uno de los más destacados, quien jugó la totalidad de todos los partidos en el sudamericano sub-17, llamó la atención del Manchester City. Incluso sus buenas actuaciones lo llevaron a participar en el sudamericano preolímpico sub-23 de 2020 con tan solo 16 años. Ya cuando finalizó el torneo, Alianza Lima oficializó el fichaje de Kluivert Aguilar por el Manchester City por $2.5 millones, cifra que lo colocó como el movimiento más caro en la historia del fútbol peruano. Sin embargo, desde entonces, el futbolista no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo de los Citizens, ya que desde el año 2021 ha estado cedido en un equipo que pertenece al City Group, que desafortunadamente no es de una liga competitiva, porque hubiese sido bueno que se fuera al Girona de España o al Palermo de Italia, pero se fue al Lommel de Bélgica, que actualmente se encuentra en la segunda división. Lo peor es que al inicio tampoco tuvo las oportunidades necesarias para mostrar su mejor versión en ese club, ya que en sus 2 primeras temporadas solo jugó 7 partidos, pero en la temporada 23-24 jugó 34 partidos teniendo más regularidad. No obstante, actualmente el club le ha comunicado que debe encontrar un nuevo equipo, pues para esta temporada no cuentan con él a pesar de tener contrato hasta el año 2026. Otro jugador que fue uno de los fichajes más caros del fútbol peruano es Raymond Manco, aquel jugador que parecía ser una futura estrella internacional, ya que contaba con todas las cualidades y el potencial necesario para hacerlo. En el Sudamericano sub-17 de Ecuador brilló y llevó de la mano a Perú a clasificar al Mundial de esa categoría en Corea del Sur. Incluso en ese entonces fue el mejor jugador del torneo de la Conmebol por delante de James Rodríguez, uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, que luego fue figura en el Real Madrid. Manco inició en las divisiones menores de Alianza Lima, donde también jugó en la categoría absoluta con tan solo 17 años, pero después del gran sudamericano que hizo y de entusiasmar a los hinchas peruanos para ver los partidos del Mundial que eran transmitidos por la madrugada, donde la selección peruana llegó hasta cuartos de final, Manco era pretendido por grandes clubes europeos como el Real Madrid y el PSV de Holanda. El club español quería que siguiera una correcta formación para así llegar a estar en el primer equipo, y por otro lado, el PSV le prometía formar parte de la plantilla titular. Esta última oferta hizo que Manco decidiera jugar para el club holandés, convirtiéndose en el fichaje más caro del fútbol peruano de aquella época. Aún jugando en Alianza, pero ya habiendo fichado por el PSV,
Manco ya no tenía la intensidad de antes por el temor de lesionarse y consideraba que ya no había motivo de esforzarse, pues pertenecía a otro club. Actitudes que ya hablaban mucho del ego y la mentalidad que le iban a jugar en contra. Al llegar al PSV tuvo un debut impresionante. Manco ingresó cuando su equipo estaba perdiendo por 2-0 y nada más ingresar brindó una magnífica asistencia, hecho que cambió el partido pues terminaron empatando, y también llegó a disputar algunos partidos de Champions. Tiempo después fue convocado por la Sub-20 de Perú, pero Manco sufrió una lesión y el club no quería que asistiera. Sin embargo, el ego y las malas decisiones pudieron más, por lo que Manco terminó asistiendo. Al PSV estas actitudes no le hicieron para nada de gracia y terminó mandando a Manco al Willem II en calidad de préstamo. El club se dio cuenta de que Manco tenía una mentalidad muy inmadura, no quería aprender el idioma ni mejorar su físico, por lo que el PSV dejó que se fuera a préstamo con opción a compra al Juan Aurich, regresando así al Perú. Al final, Manco hizo una buena campaña con el Juan Aurich, por lo que terminaron pagando su pase. Después sería fichado por un club mexicano, el Atlante, pero fue despedido a los 5 meses, ya que según él había sido secuestrado y no sé qué tantas cosas más, historia que claramente el club no le creyó y fue despedido. Lo cierto es que Manco estaba refugiándose en el alcohol y teniendo una vida nocturna fuera del ámbito futbolístico, envolviéndose en escándalos, borracheras y haciéndose una imagen de sí mismo cada vez peor, teniendo una reputación de ser poco profesional, inmaduro y con el ego hasta el cielo. Ya para ese punto pasó por distintos clubes, donde en ninguno destacó. Incluso hasta hace poco estaba retirado y llegó a participar en la Kings League, que es básicamente una liga de youtubers y streamers, lógicamente fuera de todo ámbito profesional. Actualmente tiene 34 años, acaba de salir del retiro y se volvió jugador del Carlos Eisten de la segunda división del fútbol peruano. Pero ahora pertenece al Real Independiente de la Copa Perú, que prácticamente es un fútbol amateur que aspira a llegar al profesionalismo. Bueno, Manco siempre será recordado como un jugador que tuvo todo el potencial para marcar una década, pero que lamentablemente su mentalidad y las malas decisiones a lo largo de su vida se lo impidieron. Cristian Benavente es alguien que no fue pretendido por el Real Madrid, pero sí formado en el club merengue, hecho que hizo que muchos peruanos tuvieran expectativas altas con este jugador, expectativas e ilusión que se incrementaron luego del Sudamericano Sub-20 del año 2013, donde Perú tuvo una buena participación y Benavente fue uno de los referentes. Esto llevó a que una selección ya sin chances de clasificar al Mundial 2014 convocara a Benavente para la selección absoluta, sin ni siquiera haber debutado profesionalmente en su club. Su debut en partidos oficiales con Perú fue contra Argentina por las eliminatorias. Ahí el chaval dejó destellos que impresionaron a muchos peruanos. A pesar de haber perdido por 3-1, la aparición y los destellos de Benavente dentro del campo hicieron que eso pasara a segundo plano. Es que también hay que entender el contexto. Perú estaba eliminada y la gente veía en él cierta esperanza a futuro, pues solo tenía 20 años, pertenecía al Real Madrid, ya había entrenado con el primer equipo de su club y se notaba que era un jugador muy talentoso. Por eso la mayoría pensó que con Benavente a la cabeza, Perú lograría clasificar para el Mundial de Rusia 2018. Estas ideas terminaron desapareciendo, ya que al pasar los años, la carrera del chaval no terminó de despegar. Jamás llegó a debutar en el Real Madrid y en busca de tener minutos se fue al MK Dons de la cuarta división de Inglaterra. Luego pasó por el Charleroi de Bélgica, estuvo también en el Nantes de Francia y fue alternando entre Bélgica y Egipto hasta que llegó a jugar en Perú. Todas las ideas y proyecciones que la gente tenía en él desaparecieron y no fue más que una promesa que no brilló. A pesar de haber sido un jugador muy talentoso, nunca logró desencadenar todo su potencial. Actualmente tiene 30 años y juega en el Sport Boys de la primera división de la Liga Peruana, muy lejos de lo que prometía ser. Continuamos con Yandesa, otro que brilló en el Sudamericano Sub-20 jugado en Argentina en el año 2013. Fue formado en Cantolao, pero luego de entrenar con los equipos argentinos de Lanús y Boca Juniors durante un año y el equipo alemán Freiburgo durante 2 meses, al cumplir 18 años aceptó la oferta del club Žilina de Eslovaquia, club donde Deza debutó profesionalmente. Durante su primera temporada, Deza consiguió ganar la Superliga de Eslovaquia de la temporada 2011-2012 y la Copa Eslovaquia
Francia 2012. Sin embargo, después del gran desempeño que tuvo con la selección peruana en el Sudamericano y de haber sido una pieza fundamental de aquel recordado año, fue fichado por la San Martín, donde no jugaría mucho, pues se iría cedido con opción de compra al Montpellier de la Liga Francesa. Su debut llegó rápidamente y jugó los últimos partidos del campeonato francés como titular. Ya para el verano de 2014 firmó contrato con el Montpellier hasta junio del 2017. Ese fue el año en el que realizó una de las mejores actuaciones con la camiseta blanquirroja. Sin duda alguna, su mejor partido con la selección peruana fue cuando ésta se enfrentó a Inglaterra en un amistoso en Wembley, donde Deza demostró lo talentoso que era, y a pesar de que el equipo era bastante malo, la actuación de Deza maquilló un poco el mal rendimiento general de la selección. Lamentablemente, en su segundo año con el Montpellier sufrió una lesión, por lo que tuvo que alternar con la reserva. A fines del año 2014, el Montpellier lo declaró transferible y en 2015 aceptó la oferta de Alianza Lima, yendo en calidad de préstamo durante 6 meses. Aquí tuvo un desempeño irregular debido a sus lesiones, pero a pesar de ello fue convocado por Ricardo Gareca para un amistoso contra Venezuela, donde pasó desapercibido. Luego de esto vinieron los problemas y la indisciplina. Ese año fue demandado por su pareja por agresión física y mental, por lo que no fue tomado en cuenta para disputar la Copa América de ese año. Además, terminó el préstamo con Alianza y regresó a Francia, donde disputó algunos partidos como titular, pero al año siguiente, en 2016, el club Montpellier y Deza decidieron rescindir su contrato por mutuo acuerdo. Así que firmó con el Levski Sofia de la Liga A de Bulgaria por 2 años. Sin embargo, tras una floja temporada, decidió pasar las vacaciones en Lima, donde excedió su tiempo sin volver al club europeo, incumpliendo el contrato que tenía con el club búlgaro. Se presentó una demanda contra Deza por un mes sin presentarse a los entrenamientos del equipo, indicando que ya no pertenecía más a la institución. La FIFA le impuso una sanción en la cual se indicaba que Deza no podría jugar durante 15 meses un partido de fútbol. Después de aquel episodio, fichó en 2018 por el Sport Huancayo, y desde entonces se ha mantenido en clubes del Perú, donde su nivel ha sido bastante irregular, al igual que su disciplina, ya que estuvo envuelto en muchas polémicas por su vida personal, que afectaban su desempeño deportivo. Hubo muchas controversias sobre lo poco profesional que era o es, y muchas noticias de él relacionadas con las fiestas, el alcohol y las mujeres. Todo esto hizo que, pese a ser un futbolista con una gran proyección a futuro, por los grandes dotes y cualidades que tenía cuando era joven, no alcanzara su mejor nivel, ya que no supo aprovechar las oportunidades que tuvo. La indisciplina y las malas decisiones, una vez más, nos prohibieron ver a un gran futbolista. Actualmente tiene 31 años y juega en el Sport Huancayo de la primera división del fútbol peruano. Alessandro Burlamaqui, un jugador no tan conocido porque no tuvo tanta repercusión mediática como los demás, también porque aún es joven, cuenta con 22 años, pero está presente en este video porque toda la proyección que tuvo en un inicio ha comenzado a desaparecer o prácticamente ya desapareció, ya que nunca pudo debutar en primera división de manera oficial. Burlamaqui estuvo en las categorías inferiores del Español, jugó y fue capitán de los equipos juvenil A y B. Participó en el Sudamericano Sub-17, donde demostró un gran nivel jugando 9 partidos, 3 de ellos como titular, en una campaña en la que Perú estuvo cerca de clasificarse al Mundial. Estas actuaciones hicieron que en octubre del 2019 fuera nombrado entre los 60 mejores jóvenes talentos del mundo por el periódico inglés The Guardian. En el año 2021 fue fichado por el Valencia Mestalla y en ese mismo año debutaría con el equipo absoluto en un amistoso contra el Milan por el Trofeo Naranja, un torneo que realiza el club español en pretemporada. Aquel día Burlamaqui salió ovacionado, pero desde entonces no se volvió a saber de él, ya que tras una temporada el jugador peruano se marchó a préstamo al Badajoz de la Primera Federación de España por 1 año. Luego se canceló su cesión y firmó hasta el final de la temporada por el Intercity de la Primera Federación de España, cedido por el Valencia Mestalla, pero finalmente el Intercity se quedaría en propiedad con el futbolista peruano firmando por 2 temporadas. Actualmente se encuentra ahí con 22 años, jugando básicamente en la tercera división del fútbol español. Si bien es cierto que no tuvo el revuelo mediático como otros, en un inicio se llegó a pensar que podría dar más de lo que ha terminado dando.
Estas historias no hacen nada más que demostrarnos que en el fútbol el talento no lo es todo. Las malas decisiones, la indisciplina y la presión mediática pueden hacer que un jugador con un futuro brillante termine quedándose en el camino. En el Perú, seguimos esperando a que una nueva generación de futbolistas no solo prometa, sino que también cumpla. Estos solo fueron 5 promesas peruanas que fracasaron, pero obviamente hay muchos otros casos similares de los que podría hablar en una segunda parte. Pero todo depende del apoyo que tenga este video. Yo soy Gabe y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.